Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte, Minerva Hernández, senadora de Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, apreciado David. Pues mucho gusto de poder conversar contigo y decirte que admiro la fortaleza de tu salud, que me da mucho gusto estar en tu programa. Gracias, bendito sea Dios. Ya la salud está recuperada al 100%, ya. Todo eso quedó como una anécdota. Oye, Sí, oye, qué gusto me da que me lo digas, pero ya no sé qué decirte, fíjate. No, me conmovió, gracias. ay, con todo cariño. Oye, Minerva, hoy estuvieron con José Ángel Gurría. Interesante, ¿no? Bastante interesante, hace poquito presentó el informe y bueno, y lo compartió ahí en Cámara de Diputados. Muy interesante su análisis, ¿verdad? Pocos ingresos, poco gasto, mal gasto y demasiada informalidad. A ver, es que vámonos por de atrás para adelante. Bueno, desde Sí, el dime. principio. Yo decía ahorita en la introducción, en el editorial de este programa, que como lo señalé desde las elecciones, que la manera de juzgar este gobierno era como en términos de fútbol. Que este gobierno era como la selección mexicana y el entrenador de la selección mexicana y había que juzgarlo con base en los resultados que habían tenido los otros. Que se podría Claro. decir que vamos a meterlos en un cajón, que los neoliberales tenían un crecimiento promedio del 10%, una inflación que rodaba el 4%. Los números de este seleccionador, en mi ejemplo, pues van a ser peores. Gerardo Esquivel hoy decía, el subgobernador de Banco de México, Sí, que él cree que la inflación va a regresar al 4% hasta 2024. Y esto que decía sí, Gurría, no disminuye la informalidad. Sí, hoy se sí. le aprieta más a los que están pagando impuestos y eso está bien, pero se está gastando mal, los ingresos públicos son cada vez más chiquitos, es una figura de un estado muy chiquito, ¿no? Definitivamente, yo comparto el diagnóstico. Creo que si bien México está en una ruta de recuperación, pues esta ruta de recuperación económica es de pronóstico reservado, porque hay definitivamente algunas condiciones estructurales, pues que requieren de un cambio. Eh, Además, vale decir que este análisis no parte del escenario de la aprobación de la reforma energética, de la reforma eléctrica que está ahorita en boga, ¿verdad? Que aún podría hacer más complicado el escenario Pues para yo la como creo que está economía. muerta Minerva, esa no es de mis principales preocupaciones. Ah, muy bien. Pues bueno, mañana, Tú no la ves, tú a poco no la ves muerta, muerta. sí, definitivamente. Mira, no tienen los votos en Cámara de Diputados y mucho No menos los con da, ustedes los senadores. claro. Sí, sí, sí. Así es. Y lo que están tratando de pasar con Loreta Ortiz, que se Ujú. debería, después de ver los videos donde dice que les va a ir como les va a ir con la reforma del presidente Peña Nieto, pues Loreta Ortiz Sí. no debería ser la ponente en lo de la ley de la No, industria eléctrica y yo tampoco creo que pase en el Congreso. yo coincido contigo, definitivamente, pero pues valía señalarlo porque el escenario, el diagnóstico que hace la OCDE, pues no lo considera, ¿no? Y bueno, mañana Hacienda estará entregando al Congreso los precriterios que pues sirven de base para hacer los escenarios que plantea el gobierno para la formulación del siguiente paquete económico y sus expectativas de crecimiento. Y pues Sí. estaremos ahí clavados haciendo análisis. Ayer en la convención bancaria platiqué con Rogelio Ramírez de Ajá, la O y el secretario de sí, Hacienda me decía que, pues ellos calculan que, decía, para hacer un análisis están muy bajos quienes están pronosticando 2%. Y él decía, no es la estimación del gobierno, pero el 4% podría ser. Y a mí no me extrañaría que digan que el crecimiento para este año va a ser del 4%. sí, totalmente inalcanzable y fuera de contexto, ¿verdad? Yo creo que están muy distantes, ¿no? La OCDE está considerando
de un 3.3 que traía, se está siendo muy conservador, dejándolo en 2.3. Además de que, pues es cierto, la OCDE está considerando que hay espacios para incrementar los ingresos fiscales en México y pues también para aumentar el gasto, ¿no? Y bueno, pues para esto se requieren reformas que impulsen la inversión, reactiven la inversión privada y reviertan el bajo crecimiento de la productividad, porque no hay que perder de vista que la inversión total neta anda en el 20% del PIB, pero que de ese 20%, el 16.8 lo representa la inversión privada y apenas el 3.3 se refiere a la inversión pública. Entonces, ha venido cayendo la inversión pública, especialmente en este sexenio. Yo Pero es que se cree que coincido. con aeropuertos de 8 operaciones diarias, 9 operaciones diarias, es una Sí, mega obra, así lo anunciaron, ¿no? Que era una mega obra de sí, infraestructura, cuando de es gran un impacto. aeropuerto, como hoy mismo lo dijo el presidente, el de Tulum va a ser como la IFA, pues entonces va a ser un aeropuertito también, y como es lo que tiene Tulum para tener un aeropuerto. Cierto, también coincido con ese planteamiento, pero yo creo que definitivamente debemos considerar una reforma fiscal que beneficie un círculo virtuoso, donde haya inversión, este, como, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el PAN ha venido proponiendo una serie de planteamientos legislativos que consideren la depreciación acelerada en los bienes de activo fijo para personas morales, Ujú, ujú. o la plena deducibilidad de prestaciones de seguridad social. Finalmente, eso reactiva la economía y luego, pues también se requiere reconocer el esfuerzo recaudatorio del contribuyente cautivo. Ya lo decías tú muy bien, los asalariados y los prestadores de servicios profesionales, ¿verdad? Los cautivos, pues, a través de beneficios como pudieran ser la deducibilidad plena de las deducciones personales o el apoyo en los gastos de educación de su familia. Yo creo que es bien importante también considerar esa reducción de plazos para la devolución de los saldos a favor y pago de lo indebido. Ya hoy con toda esa infraestructura y la inteligencia artificial con que cuenta el gobierno, pues fácilmente tiene la información de cada contribuyente, tiene nuestra radiografía y no le resultaría difícil devolver con oportunidad, pues para poner en circulación esos recursos, ¿verdad? Por parte de los contribuyentes. Creo que también es fundamental para poder fortalecer las posibilidades de crecimiento de México, el Estado de Derecho. Creo Ujú, que ujú. ahí hemos de coincidir. Si se fortalece el Estado de Derecho, si las autoridades pues solo hacen lo que están, aquello para lo que están facultadas y se castiga la impunidad y se respeten las cláusulas contractuales, pues definitivamente eso va a beneficiar el clima de negocios en el país, ¿verdad? Creo que hay mucho por hacer, hay áreas de oportunidad importantes y hay que ver, digamos, el presupuesto como un sistema, no solo la parte del ingreso, también la parte del gasto, ¿verdad? Que como decíamos, hay poco ingreso, bueno, si hablamos en términos porcentuales respecto del PIB, apenas los ingresos de México en relación al PIB son del 22.3%, Ujú, ujú. de los cuales los tributarios representan apenas el 13.3%, cuando la OCDE, los países de la OCDE, respecto a los tributarios andan en el casi 25%. Nuestro Y gasto. ha crecido poco. Yo creo que hay que destacar esto. A pesar de toda la revolución que ha hecho el SAT, todo el uso de tecnología, no han aumentado los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. Así es, se habla de en 2020 2.8 del PIB y en el 2021 al cierre del ejercicio alrededor del 2.9. En realidad es poco, en efecto, porque se le han dado todos los dientes al SAT, muchas facultades y pues bueno, por otro lado hay como una relación asimétrica porque al contribuyente no se le ha favorecido en el tema de sus derechos. El gobierno parte de la idea de que todos somos evasores y elusores fiscales y creo que no es así y debiera generarse un trato más equitativo entre los contribuyentes y la autoridad fiscal.
Pues tienes toda la razón y yo creo que esta radiografía que hace José Ángel Gurría hay que tenerla, hay que tenerla muy bien marcada porque realmente señala muy bien la situación de la economía de un gobierno chico con grandes problemas. Definitivamente, algo que nos ayuda, que también es digno de destacar, si es que el gobierno toma buenas decisiones, pues es que tenemos una solidez del sistema financiero y bancario que puede catapultar la inversión. Eso es muy importante de destacarlo. Y bueno, hay sectores Los importantes. bancos la semana pasada en la convención bancaria dijeron, aquí tenemos 10,000 millones, nada Sí, más para claro. pymes, más los programas normales de crédito. Sí, definitivamente es un área de oportunidad para catapultar la inversión. Y bueno, hay sectores también que pueden ser impulsados por el TEMEC, ¿verdad? Y todo esto del comercio electrónico, su expansión, también son, digamos, áreas de oportunidad para nuestro país. Creo que no hay que perder de vista, David, que también es muy pertinente una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Sin porque duda. aquella de la austeridad, pues no atendió los problemas de fondo, solo generó distorsiones que hoy por hoy Es limitan que más de lo gastar que menos ayudan. no es necesariamente la mejor de las alternativas. ¿Gastar Definitivamente. menos en qué? Hay cosas en las que se tiene que gastar más y cosas en las que se tiene que gastar menos. Se está limitando el desarrollo social y el desarrollo económico en el país. Creo que necesitamos ahí un marco jurídico más robusto que sí cierre los espacios a la discrecionalidad y a la corrupción, pero en un contexto de un sistema de ingreso y sistema de gasto. Y agregaría yo además, y sistema de deuda también, ¿verdad? Ingresos, Oye, para hablar gastos y de este deuda. sistema, ¿me esperas un poquito en la línea? Con mucho gusto, David. Gracias. En Análisis Superior, estamos de regreso. Continúo conversando con la senadora de Acción Nacional, Minerva Hernández. Minerva, decías de hablar en un sistema Sí. tributario. ¿Cómo sería? Pues no enfocarse exclusivamente a medidas tendientes a fortalecer el lado del ingreso, sino también considerar la parte del gasto público, porque estoy convencida de que no hay acción de gobierno si no hay política pública, pero tampoco hay política pública si no hay presupuesto, y no hay Claro. presupuesto si no hay fuente de financiamiento. Entonces hay que verlo como un círculo virtuoso, ¿verdad? Y no solo enfocarse a lo recaudatorio, al ingreso, sino cuidar el gasto, que sea un mejor gasto, porque bueno, todos los días presenciamos a través de los medios de comunicación como el tuyo tan prestigiado, Gracias. pues, cuántos dispendios se gasta mal definitivamente en este país. Sí, Y y a debemos veces tenemos acelerar ahorros eso. malentendidos. Por ejemplo, Exacto. el cancelar Texcoco y construir el aeropuerto, el AIFA, pues Sí, yo le decía algún día a algún amigo, que es como decir, me voy a comprar un SUV y ya pagaste como el 35%, ya pagaste el enganche, incluso las primeras mensualidades. Dices, no, es muy cara. Entonces pierdo ajá, lo que ya había pagado y todavía pago las mensualidades faltantes porque así están los bonos y me claro. compro un Suru. Entonces te salió más caro que tener un SUV. Pusiste un ejemplo bastante elocuente y coincido totalmente, lo suscribo. Hay que verlo como un sistema, ¿verdad? Ingresar bien, respetando el Estado de Derecho, dándole certidumbre, pues en este caso a los pagadores de impuestos y a la sociedad en su conjunto, y gastar bien, ¿verdad? Gastar en aquello que se requiere para impulsar el desarrollo tanto social como económico del país, ¿verdad? Hablaba yo hace Sí, ratito de catapultar la inversión, es urgente, es urgente.
Tienes toda la razón. Minerva, te busco pronto para que sigamos platicando. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Encantada de hablar con el padre del análisis superior. Un abrazo.